El término república es sin duda uno de los centrales para este proyecto y tenemos la suerte de que lo haya tomado Carmen McEvoy para exponernos sobre sus reflexiones en torno a este vocablo. Carmen es profesora principal de Historia Latinoamericana en la Universidad de South Seaboard en Estados Unidos, especializada en historia republicana, justamente la historia intelectual, historia política, historia de la violencia en aquellos años. Ella es además presidenta del Consejo Consultivo del Bicentenario para este año y ha sido nuestra primera embajadora en Irlanda. Con ustedes, Carmen McEvoy. Un concepto que yo considero fundamental en este momento de conmemoraciones es el de república, para ver qué significaba en sus orígenes, en sus tempranos orígenes, pero también para analizar la posibilidad de resignificarlo, volver a su significado o a su manera de entenderlo por esta primera generación de republicanos, y probablemente dotarlo de un contenido social y un contenido económico que la discusión no va a concretar, porque vamos a conversar mucho sobre este concepto el próximo año, cuando realmente celebremos los 200 años de la fundación de la República Peruana, y en el año siguiente, el 2023, donde también conmemoraremos el bicentenario de la promulgación de la primera Constitución de la República, ¿no? Entonces, república se refiere básicamente a la organización política, pero también a un modo de ser, como muy bien lo van a definir la primera generación de republicanos en una serie de escritos, principalmente en la abeja republicana, ¿no? Entonces, volver al término no solamente para saber lo que estaba pensando la primera generación de ideólogos, sino también para ver si es posible rescatar algunos elementos para la construcción de una república más democrática, más inclusiva, más tolerante, en la cual el respeto por el otro y el reconocimiento por los demás sea un factor fundamental. Entonces voy a empezar analizando qué significaba el término en los orígenes, ¿no? En el siglo XVIII para pasar al siglo XIX. Entonces, en el siglo XVIII, la primera idea que se viene del término república, y esto se ve en el diccionario de la lengua castellana, es que la palabra está relacionada con la res pública. Con el cuerpo político del pueblo o de la ciudad. Más adelante, en las discusiones del Mercurio peruano, José Ignacio de Lecuanda, que es uno de los redactores, va a señalar otros elementos que van a ir añadiéndose a este concepto tan rico para la discusión posterior. Y es, digamos, la idea que tiene Lecuanda, que las repúblicas pueden entrar en crisis o pueden fragmentarse por las ambiciones desmedidas que surgen a raíz de las disputas por los puestos públicos, ¿no? Lo que más adelante se va a llamar la empleomanía. Entonces, él ahí introduce un elemento interesantísimo, que es el elemento del faccionalismo, de la lucha, de la preeminencia del interés personal sobre el bien común, porque él dice que los hombres se mueven por intereses y que muchas veces las repúblicas pueden ser destruidas o faccionalizadas, ¿no? por diferentes grupos que las quieren controlar para el beneficio personal. Ahora, paralelamente, digamos, a la primera advertencia que se da sobre la construcción de un concepto que viene desde la época antigua, desde la época de los romanos, sino de la época de los griegos, también se añade en estos años primeros el concepto del humanismo, el concepto de lo cívico en la República, ¿no? Y acá este discurso no es monolítico, ¿no? Porque también hay elementos de la razón de Estado,
¿no? Que la República, en la República tiene que haber una sensación de una hegemonización por parte del Estado, pero también la idea que lentamente va a generarse de lo que más adelante va a ser considerado el habitante de la República, que es el ciudadano, ¿no? Y ya se va definiendo en la discusión cuáles son las características de un ciudadano, ¿no? Ahora, por supuesto, la palabra todavía no está en boga, hay monarquía, lo que existe son sujetos de la corona, pero ya aparece el concepto del hombre virtuoso, del cristiano, ¿no? Que tiene una buena opinión, probablemente la idea de una opinión bien formada, ¿no? El hombre culto, el hombre inteligente, que va a ser uno de los pilares fundamentales más adelante de la República, ¿no? Entonces, y aparece también otra idea que yo considero es una idea matriz, que va a tomar cuerpo en las discusiones de la vieja republicana, que es la idea de que quien no participa, de que quien se despreocupa de la buena salud de la República está colaborando en la confusión de todo el cuerpo social, ¿no? Entonces, ya se va creando esta suerte de ecuación entre la República como institución política, pero también un modo de ser republicano que te demanda una participación activa, lo que más adelante se va a llamar una participación ciudadana en la construcción de la República. Ahora bien, más adelante ya los ilustrados van a tomar esta palabra, este concepto como propio, y van a comenzar a establecer ciertas asociaciones, ciertas relaciones que es importante subrayar, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Eusebio de Llano y Zapata, él comienza su discusión, que es una discusión más bien que le podríamos llamar ahora de tipo culturalista, en la cual él plantea que la República va más allá de lo político, va más allá del tema participativo, y hay espacios de sociabilidad, digamos, republicana temprana, y estos espacios son las bibliotecas. Y son, digamos, espacios donde se va a ir construyendo lo que Llano y Zapata denomina la República de las Letras, ¿no? Entonces, hay un saber ilustrado que comienza a nutrir el concepto de otras significaciones, ¿no? De que el hombre ilustrado, el hombre que está cercano a los libros, el hombre que tiene el conocimiento de los clásicos, a los que ellos tanto respetan y admiran, será el que finalmente irá construyendo, y si tomamos las ideas anteriores, el hombre virtuoso, el buen cristiano, será el que irá construyendo esta república, este concepto de república, ¿no? Entonces, poco a poco, el proceso que va a llevar a la república se va volviendo mucho más complejo, pero al mismo tiempo más rico por esta serie de variables que se van a ir introduciendo en la discusión. La República, acá cito a Hipólito Unanue, que es, digamos, la continuación o digamos, uno de los que está en la discusión. La República tiene que convocar a los hombres formados en la ciencia y la virtud, ¿no? Entonces ya se va creando, digamos, un templete cultural en la cual se va a definir quiénes son los que van a definir o los que van a plantear esta idea de una república en forma, ¿no? Que más adelante, como vamos a ver, se va a concretar a través de una constitución, a través de una serie de leyes, en el momento final, que es la promulgación de la primera constitución en 1823. Entonces, cuando ya el triunfo patriota es una realidad, ¿no? Y acá me refiero primero a las juras de la independencia en todas las regiones del Perú, pero finalmente la jura de la independencia en 1821 en Lima, ya la palabra ya ha adquirido fuerza, ya ha adquirido múltiples significados, y acá es bien importante subrayar que hay una obra del panfletero, el más importante panfletero de la Revolución Norteamericana, que es Thomas Paine,
y el panfleto se llama Common Sense, sentido común, en lo cual Thomas Paine va a discutir qué cosa es el republicanismo. ¿No? Ya se habían publicado una serie de trabajos en los que la palabra republicanismo aparece, incluso hay un documento que data de 1812, donde ya aparece el concepto de republicanismo, pero ya la palabra ya está plena de significados, y cada vez más significados se van a ir agregando digamos, a este elemento, a este concepto tan potente que surge en los años previos a la independencia, pero que, como vamos a ver más adelante, va a ser crucial en la discusión monarquía constitucional república, que es la discusión que plantea San Martín, el general San Martín, y su asesor más importante, que es Bernardo Monteagudo. Para ellos dos, el Perú no estaba preparado para la república, ¿no? Acá ya el concepto aparece como un concepto para el cual se demanda una preparación, una homogeneidad racial que para Monteagudo en su tratado Memoria de los Principios que seguí no existe en el Perú. O sea, esta falta de homogeneidad para él es un elemento que va a trabar la instauración de la República, y por ello él propone una suerte de puente, que es esta monarquía constitucional, que va a servir para que los peruanos se vayan ejercitando en la política y no corran a convertirse en república, porque la república le va a traer una serie de problemas, ¿no? Ellos ya lo han vivido en las Provincias Unidas de Río de la Plata, donde se van a dar una serie de luchas faccionalistas, pero también lo han visto en su paso por Chile, ¿no? Entonces ahí yo creo que el término adquiere su potencia, su energía, en las palabras de los republicanos peruanos, ¿no? Lo que Basadre llama el primer ciclo ideológico, ¿no? El primer ciclo doctrinario, en el cual estos peruanos, que son de diferentes provincias, hay de Huamachuco, hay arequipeños, pero también limeños, se van a enfrentar con la propuesta sanmartiniana, y ahí es donde vamos a ver claramente por qué la república es importante, ¿no? Probablemente los dos documentos que nos van a permitir ingresar a esta discusión en dos diferentes momentos son las cartas que escribe Sánchez Carrión a raíz de la discusión que se abre en la Sociedad Patriótica de Lima en 1822, ¿no? Esa discusión es clave, y esa participación de Sánchez Carrión desde la esfera pública, ¿no? Desde la esfera de la opinión, que para los republicanos es donde se deben dar las batallas ideológicas, va a ser crucial, ¿no? Y la primera carta, que es muy interesante, Sánchez Carrión, primero que nada, saca la discusión del ámbito privado, donde la han llevado los que están, muchos de ellos también peruanos, que están propiciando la monarquía constitucional, y saca la discusión a la esfera pública, mostrando la importancia que tiene la asociación entre la construcción de la república y la opinión pública, y también la participación de la ciudadanía, ¿no? Entonces ya aparece la idea del ciudadano más claramente delineado, relacionada a la construcción de la república, ¿no? Y acá aparecen las dos fases que ya habían sido perfiladas en las discusiones previas, ¿no? La fase de organización política, de la cual Sánchez Carrión va a hablar en la segunda carta, y la fase, digamos, más bien de tipo cultural, ¿no? De tipo de se necesita un ciudadano para esta república, ¿no? Y entonces, un poco para sintetizar la discusión, digamos que la idea fundamental de Sánchez Carrión, que la sumariza en una frase que ha quedado en la memoria, es que en una monarquía constitucional los peruanos seríamos excelentes vasallos, pero nunca ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿cómo la república es un lugar de entrenamiento para la ciudadanía? Es un lugar de entrenamiento para las prácticas de participación ciudadana. Es un lugar de entrenamiento para alejarse, como él dice, de costumbres coloniales. Y entre ellas, la costumbre colonial que él más desprecia es
la falta de capacidad de expresarte libremente, porque siempre vas a tener un señor en una monarquía o en un sistema monárquico al cual bajarle la cabeza, ¿no? Entonces acá república va asociada a una suerte de libertad, ¿no? Que es no solamente una libertad política, sino es la libertad que tiene el ciudadano de ser. Y para Sánchez Carrión, en una monarquía lo más importante es pretender, no ser, ¿no? Entonces ahí, creo yo, están los elementos culturales de la República, que más adelante van a reaparecer en el diccionario de Juan Espinosa, van a reaparecer en una serie de discusiones que se van a dar a lo largo del siglo XIX, ¿no? Algo interesante también que va a plantear Sánchez Carrión con el grupo de republicanos en el primer Congreso Constituyente, es que la República requiere de la participación de los pueblos, de todos los pueblos del Perú, ¿no? Y acá es importante subrayar que la mayoría de estos personajes, o una parte importante, son provincianos. Entonces, su posición de provincianos en una Lima en la cual por muchos siglos había sido, digamos, había estado todo el poder virreinal ahí constituido, les va a abrir otra dimensión del debate, que es todos los pueblos del Perú tienen igual situación política frente a este edificio que está construyendo que se llama República, ¿no? Y acá quisiera agregar otro elemento importante en esta discusión más bien de tipo cultural, que es el elemento municipalista, ¿no? Que es un elemento político, pero también hay un elemento cultural, porque la municipalidad es la célula de la República, donde los ciudadanos de todo el Perú pueden comenzar a recibir su entrenamiento político, ¿no? Entonces, la idea del municipalismo, la idea del federalismo, la idea de un concepto temprano de regionalismo va a ir unido a la República. ¿Por qué? Porque la República que ellos están viendo como modelo es la República de los Estados Unidos. Y esta es una república federal, ¿no? Entonces acá comienzan a aparecer ideas que son muy de la discusión actual, ¿no? Que una república mal constituida crea anarquía, que una república mal constituida, sin ciudadanos que la sirvan, está abierta a la corrupción, ¿no? Entonces acá están los dos principales problemas que están asociados a la construcción republicana, la anarquía y la corrupción, que van a ser posteriormente los grandes problemas del siglo XIX, y en el caso de la corrupción, que sigue siendo un problema contemporáneo, ¿no? Entonces, si no hay buen servicio público, si no hay deberes junto con derechos, la república puede disolverse, ¿no? Yo creo que eso también es bien importante, la idea de que una república es un experimento, y este experimento es muy frágil, y este experimento está rodeado de peligros, y que si no existen las leyes, y acá voy a entrar a la segunda carta de Sánchez Carrión, y también, digamos, a las discusiones anteriores a las juntas preparatorias del primer Congreso Constituyente, si las leyes, si la Constitución no prevalece, es muy fácil que la República se disuelva, ¿no? Entonces ya se identifican, y acá Vidaurre, que es este abogado, Manuel Lorenzo de Vidaurre, ya comienza a identificar cuáles serían los graves problemas que agitarían a la República si ella no tiene, por un lado, leyes sólidas, respetadas, si ella no tiene una constitución que la mantenga digamos, en funciones, y si no tiene una ciudadanía, y si no tiene servidores públicos que se encarguen de protegerla, ¿no? Entonces, yo creo que es importante anotar que los problemas, el diagnóstico de los posibles problemas, de los potenciales problemas, ya está apareciendo en la discusión, ¿no? Entonces, y acá paso a la segunda carta, pero también a la discusión en general que se da en la esfera pública, que se da en la vieja republicana, que se da en todas las juntas preparatorias y en las discusiones de digamos, del primer Congreso Constituyente, y es la división de los poderes, ¿no? Entonces ya la discusión sería
cuál sería la mecánica de esta república, ¿no? Y la mecánica es la división de poderes, pero también, también existe la idea del igualitarismo, la idea de la ley que predomina, la ley del gobierno constitucional, ¿no? Y acá se ven claramente las influencias de Locke y las influencias de otros teóricos alrededor del mundo. Ahora, para terminar, sería interesante ver que también se van perfilando junto con la parte de la mecánica de la república, de cómo debe funcionar, se van también expresando la idea de la inclusividad, ¿no? Y ahí está bien claro en la carta que manda la mesa directiva del primer Congreso a los indios del Perú, en los cuales les dice de que ellos también son parte de una república, que como veremos más adelante, no se concreta en la realidad, ¿no? Esta república es una república que nace con esclavitud, ¿no? Salvo la libertad de vientres que San Martín va a declarar, pero es una república que también nace con una mirada excluyente de la población indígena, que en ese momento es la mayoría, ¿no? Entonces, un poco para terminar, ¿no? Yo creo que esta conmemoración de nuestro bicentenario de fundación de la República nos debe inclinar a analizar estas discusiones, ¿no? Y ver en estas discusiones cuáles son las luces y las sombras, ¿no? Cuáles son los aspectos positivos, como es el caso, por ejemplo, de la ciudadanía participativa, pero también cuáles son los aspectos excluyentes, como por ejemplo la esclavitud, ¿no? Como una de los grandes, digamos, problemas que deben enfrentar los republicanos y que más adelante en la Revolución de 1854 van a enfrentar, que es la abolición de la esclavitud. O sea que la segunda generación es la que se va a encargar de resolver un problema fundamental, ¿no? Que en una república todos deben ser iguales y no debe existir la desigualdad, y mucho menos por el color de tu piel o por tu, digamos, por tu situación social, ¿no? Es algo que más adelante la Convención Liberal del 54-55, especialmente la del 55, va a determinar, ¿no? Entonces, yo creo que para terminar, esta discusión es importante porque nos pone frente a frente con elementos constitutivos de la República, ¿no? Con los que la van forjando, con las limitaciones, y acá es importante subrayar que esta república se forja en medio de la guerra, y más adelante cómo esta república será secuestrada por los caudillos militares, los que la redefinirán para la década de 1830, que es una década de guerras civiles, como una república militarizada, ¿no? Entonces yo creo que habría también que analizar cuáles fueron las fallas, cuáles fueron las luces, pero también las sombras de esta república. Ahora, con lo que yo me quedaría, que es, digamos, un concepto ilustrado que por muchas décadas se asoció a la idea de la república como utopía, como horizonte, es la idea de la felicidad, ¿no? Entonces yo creo que si vamos a rescatar elementos de este concepto que tiene múltiples maneras, múltiples acepciones, yo creo que la felicidad es un concepto definitivo, es una idea clarísima, porque nos está llevando al tipo de sociedad de bienestar que queremos para todos los peruanos cuando esta desgraciada plaga finalmente se aleje de nuestras costas, ¿no? Entonces, buscar la felicidad de todos los ciudadanos de la República es probablemente el objetivo que quedará luego de discutir cuáles fueron los fundamentos del concepto republicano. Muchísimas gracias.